Muchísimas gracias, don Eduardo. Como ustedes pueden ver, el nombre de la ponencia es bastante sugestivo y estaba asignado originalmente al doctor Juan Marcos Rivera Sánchez, y voy a ver qué tipo de remedio le puedo yo dar a esta temática tan profundamente particular, el tema de la responsabilidad in contraendo. El mapeo de lo que tiene que ver con el tema de la responsabilidad precontractual o aquello que conocemos como negociaciones preliminares, para el juez o el jurista latinoamericano ofrece una serie de retos bastante difíciles de superar. Podría decirles que normalmente esto obedece a que nosotros, con base a la tradición francesa, estamos muy relacionados con aquellas propuestas de un centro de gravedad claramente previsible en la medida de lo que se pueda dar. Y en el caso de la responsabilidad civil, el tema de las tratativas preliminares, culpa in contraendo, negociaciones previas, tiene lógicamente que un problema muy grande, porque nuestro código no nos ofrece ninguna propuesta solutoria, ninguna instrucción o directriz que más o menos nos pueda dar lugar para ofrecer cierto tipo de aplicación normativa. Y en el caso de buscar efectivamente la norma o la propuesta solutoria aplicable, es donde se nos presentan una serie de desequilibrios argumentativos a nivel legal y también doctrinal. En Costa Rica, lógicamente que es un tema muy poco abordado. Uno de los primeros expositores que se introduce en esta temática precisamente es don Diego Madrid, acá en la mesa, en su libro de Teoría General del Contrato, propone la situación de cómo se describe esa responsabilidad precontractual. En materia jurisprudencial, por ahí tenemos también algunas resoluciones que han abarcado el punto. Y en el caso propiamente de lo que tiene que ver con el régimen de los daños y perjuicios y esa responsabilidad o remedios indemnizatorios, pues les voy a ofrecer primeramente y luego al final las propuestas que normalmente el eje regulatorio de nuestro sistema. Por un lado, contamos con una propuesta constitucional que ofrece una posición de reparación integral, aquella parte del artículo 41 de la Constitución Política que nos dice que acudiendo a las leyes toda persona puede recibir reparación en sus aspectos patrimoniales y morales, pues nos da esa cobertura de la norma soberana, de la norma de arriba, donde nos ofrece prácticamente ese tipo de propuesta de la reparación integral. Sin embargo, en lo que tiene que ver lógicamente con las normas codificadas decimonónicas y otras que han aparecido, el planteamiento a nivel solutorio se presenta sobre todo en un esquema tradicional, que es el esquema de la norma básica del 1045, aquel deber genérico, omisivo de no dañar a nadie, ese noemin non ladere, referido lógicamente en mucha medida con la propuesta de Ulpiano, que generaba este tipo de posición un tanto del derecho natural. Y al frente de esa propuesta tenemos un artículo, como lo es el artículo 704 del Código Civil, referido a lo que tiene que ver con la propuesta de la responsabilidad contractual. Y este artículo nos dice que la indemnización de daños y perjuicios solo se comprenderán los que como consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación se hayan causado o deban necesariamente causarse. Desde una vez se los digo que bajo este planteamiento contractual, la reparación plena que contempla el 41 no presenta como una armonía muy grande, más bien cierto divorcio en materia contractual.
porque lógicamente responde a una situación técnica y axológica que es lógicamente dentro de los límites y contenidos del contrato. A ello obedece y viene la gran discusión del tema de la previsibilidad o imprevisibilidad de la indemnización. Aquello que en el Código Napoleónico se dice que podría, lógicamente, en casos de dolo, abarcar el tema de los daños más allá de los previsibles e inmediatos, pero que en la legislación nuestra, de una forma querida o no, nuestro legislador determinó de manera genérica que tendrían que ser consecuencia inmediata y directa. ¿Y será eso de una forma lógicamente determinado solo a lo previsible o tendrá algún alcance más allá que pueda dar lugar a lo imprevisible o a aquellas situaciones un tanto más lejanas? Pero ahí está esa situación jabonosa y un poco complicada para poder valorar los alcances de este artículo 704. Y por otro lado, como ya les decía, la norma del 1045 que nos ofrece aquella propuesta del deber de no generar con actitudes negligentes o dolosas o de alguna desatención dentro de la vida en sociedad algún daño a los demás. Y en ese sentido, la propuesta indemnizatoria se dice que es más amplia. Los límites son muchísimo menos evidentes. De manera que, si hablamos de tratativas preliminares de responsabilidad precontractual, tendríamos que podernos relacionar entre si aplicamos la propuesta de la situación extracontractual o la propuesta contractual o aquel tertium genus de es aquella intermedia, donde normalmente esos tres ejes son los que han normalmente determinado la calificación de la doctrina. Y en ese sentido, pues lógicamente que el examen, el análisis, variará dependiendo de la casuística, de aquel variopinto que significa los aspectos de lo que es propiamente la responsabilidad precontractual, porque son muchos los escenarios de responsabilidad precontractual, como luego veremos y que lo voy a hacer de manera muy resumida. Entonces, en ese sentido, podría ser que si lo ubicamos dentro de la propuesta del contrato o asimilable al contrato, pues la indemnización podría ser menor. Si nos vamos a la aquiliana, la indemnización podría ser más. Y también tenemos la tesis tradicional del caso del interés negativo y del interés positivo que nos ofrecía ya desde hace muchísimos años atrás Rudolf von Jhering. Pues bien, entonces en esta situación tan particular para lo que tiene que ver con el tema de las tratativas o culpa in contrahendo, es importante tomar en consideración que en el caso del tema acá analizado, es uno de los aspectos que ha tenido mayor significación en la doctrina moderna, actual, y que lógicamente en su momento inicial, previo o después de la codificación, las connotaciones de este tema no eran tan profundas ni tan ricas. Particularmente es importante tomar en cuenta lo que tiene que ver con algunos aspectos relacionados con lo que podemos apreciar y percibir sobre ciertas frases o conceptos que en el lenguaje jurídico uno pueda entender. El término contrato normalmente lo equiparamos a una sinonimia de negociación o de negocio. Sin embargo, ya ahí empieza lógicamente el aspecto fronterizo, delimitativo de un aspecto del otro. La negociación es lógicamente todos aquellos aspectos previos que pueden dar lugar a ofertas, a diferentes propuestas de tipo negocial que podían entonces llegar a culminar con el contrato. Mientras que el contrato, pues lógicamente ya es la conformación formal de acuerdo a los diferentes modelos o sistemas que se puedan dar. Nosotros aplicamos el nudo consenso, España tiene otro régimen, Alemania otro, etcétera. Entonces, en ese sentido, prácticamente se puede uno adentrar en aquellas argumentaciones donde en primer lugar se dice que nadie está obligado a contratar. O sea, se parte de un tema del animus contrahendi obligationis, en el sentido de que la libertad por se determina que no me pueden obligar
a realizar un contrato y que tiene un paradigma muy similar con lo que tiene que ver con el derecho de asociación o de desligarse de una situación asociativa. Entonces, en ese sentido, es lógico y claro de que lógicamente no hay un contrato en esas negociaciones, pero como ya adelantaba el colega chileno don Íñigo de la Maza, se da un fenómeno muy interesante que tiene que ver con ese deber de comportamiento. Y aquí analizamos entonces los aspectos que de manera ya más o menos evolutiva vamos apreciando en cuanto al que el derecho lo vamos visualizando bajo un tamiz lógicamente muy relacionado con el aspecto conductual. Y es algo tan interesante porque si por un lado nos hablan de este derecho impersonal, del tema de los contratos de adhesión, de los contratos a distancia, alguien por ahí comentaba dentro del público de la connotación que tiene la forma electrónica de los contratos, pero paradigmáticamente vemos que el derecho en cuanto al tema de la responsabilidad civil va muy de la mano con aquella situación moral, ética y que tiene que ver mucho con el tema de la buena fe objetiva, en contraposición a la buena fe subjetiva. Entendamos que esta buena fe objetiva se refiere lógicamente a esos parámetros de conducta que determinen una forma medianamente honesta de comportamiento, mientras que el caso de la propuesta subjetiva normalmente está muy relacionada con el tema de los derechos reales, con la buena fe creencia de ser el poseedor, de ser el dueño, de creérmela, y en ese sentido, lógicamente, que son esferas de actuación muy diferentes. Dentro de los aspectos que dan lugar a las tratativas preliminares o referidas al tema de la culpa y contraendo, pues hay muchas diferentes propuestas. Dentro de ellas está, por ejemplo, el tema del dolo incidental, aquella situación donde existe un dolo que no es determinante, que no es principal y donde alguna jurisprudencia europea, como por ejemplo la española, ha determinado que junto a este dolo principal, la celebración del contrato y que produce la nulidad del contrato cuando sea grave y sea obra de uno solo de los contratantes, existe el denominado, por otro lado, dolo incidental, en el sentido que no determina la celebración del contrato, sino las condiciones del mismo, haciéndolas más onerosas y su único efecto es obligar al que lo empleó a indemnizar daños y perjuicios. Además de este dolo incidental, podríamos también transitar por el tema de la pérdida de la chance, muy relacionado con el tema de las tratativas, aquella posibilidad más o menos real de poder alcanzar un resultado y que de manera ahora muy clara y muy concreta el Código Civil y Comercial de la Argentina ya lo introduce dentro del derecho positivo. El tema de la ruptura injustificada de las negociaciones. Esto donde de una manera normal se preveía que precisamente se estaban dando ya prácticamente los estándares normales de conclusión de un contrato y que de una manera intempestiva, sin ninguna justificación normalmente previsible, la persona se aparta y invocando esa situación de que nadie puede obligarlo a contratar y que es uno de los monumentos principales de la autonomía de la voluntad. Sin embargo, en cuanto a la propuesta para poder pedir una indemnización, estaría relacionada lógicamente con el tema acá del abuso del derecho. Este abuso del derecho que ha normalmente asumido alguna jurisprudencia sudamericana y donde tiene que ver mucho con el tema de esta situación de la conducta disfuncional, como una parte, como un subtipo de ilícito atípico, que sería el caso lógicamente del abuso del derecho, igual que el fraude de ley o en términos muy similares, o de la desviación de poder. Y en este caso, entonces, las propuestas que se analizan de tipo indemnizatorio, pues tendrían que ver lógicamente con esta figura tan particularmente desarrollada en Costa Rica, en algunos casos,
prevista e introducida en el título preliminar de nuestro Código Civil allá por el año 1986, y como alguien por ahí decía, prácticamente era un copy-paste de la reforma española del año 74. Para ir terminando, lo que quiero comentarles es que en el derecho europeo, uno de los países que de manera más concreta y le ha dado mayor atención al tema de la culpa y el contraendo, y no por casualidad, uno de sus precursores lo fue precisamente Rudolf Jhering, allá con el tema de la culpa y contraendo, y actualmente en lo que tiene que ver con la reforma al derecho alemán de las obligaciones que culminó, y digo culminó porque fue en el año 2001 que se dio toda la culminación de esta reforma que empezó desde 1979 con varios grupos de trabajo en Alemania, aquel tiempo Alemania Occidental, y que determinó, y vean ustedes la seriedad de esas propuestas, hasta el año 2001. Y precisamente en esta propuesta ya consolidada de reforma, en el artículo 301 del BGB, se determina la exigencia de ciertos parámetros de conductas o contactos sociales que determinan ese deber de indemnizar cuando las partes de manera injustificada y exabrupta se apartan de las negociaciones. Igualmente Italia, el Código del 42, en los artículos 1337, 1338, determinan la propuesta, la postura de las reglas de la buena fe, in contraendo, y que se identifica y se relaciona con el actuar correcto que debe presidir todas las conductas humanas. Ahí apreciamos una propuesta más o menos relacionada con el derecho natural que tanto auge ha venido teniendo en los últimos años en algunos ordenamientos. Y a nivel supranacional, o sea, en algunas normativas europeas que se han venido dando, por ejemplo, tenemos el caso del grupo de trabajo presidido por el profesor danés Ole Landon, donde tenemos en el artículo 3301 negociaciones contrarias al principio de la buena fe contractual, y también en los principios de UNIDROIT y también en el Tratado de Roma, donde precisamente se le da un trato mayoritariamente de extracontractual. En el derecho latinoamericano tenemos el caso de Colombia, en el Código de Comercio, con una reforma que sufrió el artículo 863 a mediados de los años 70. También el Código de Paraguay nos ofrece alguna propuesta importante sobre este tema. En síntesis, les puedo decir entonces y culminar las inquietudes de un tema tan amplio y profundo y de muchísimo interés, que en cuanto a Costa Rica sería importante poder ir amalgamando alguna propuesta legal que dé cierto tipo de seguridad en la situación del abordaje del tema de lo que son las tratativas o las convenciones preliminares, porque dependiendo de eso, repito, estamos ante esa situación triangular donde por un lado podría ser el tema del incumplimiento, el tema de la responsabilidad aquiliana y también la particularidad tan interesante que nos está ofreciendo a partir del año 94 para acá el derecho del consumidor, donde nos ofrece toda una dimensión muchísimo más flexible y profunda, porque en la cuestión del consumo ya hemos visto que ese formalismo o esa situación tradicional de poder determinar cuándo hay contrato o no, se difumina de manera muy amplia porque nos afrontamos a una situación muchísimo más flexible que sería la relación de consumo y donde lógicamente aquel contratante o eventual personaje que tenga una relación de consumo podría reclamar daños y perjuicios bajo un eje probabilístico de mayor privilegio que sería en principio las propuestas de la responsabilidad objetiva. Sin más, les dejo las inquietudes y muchísimas gracias por la atención prestada.